días a todos y a todas, bienvenidos a un podcast más de el podcast de la Universidad Bíblica Latinoamericana. Mi nombre es Raquel Huerta, soy estudiante de licenciatura de la carrera de Ciencias Teológicas y hoy tenemos un especial para Semana Santa. Y este es un especial porque va a ser un poquito extenso, posiblemente le tengamos que dividir en dos, pero es porque es un tema que me parece maravilloso. Vamos a hablar de una persona, todo este podcast va a ser exclusivamente de una persona. Y para eso tenemos a una persona, un profesor que, bueno, el que hemos aprendido mucho, ya este es el tercer podcast que grabamos con él. Ahorita está en Costa Rica, entonces nos dijeron, saquémosle el jugo y aquí estamos tratando de exprimir todo ese conocimiento que él tiene. Hoy vamos a hablar con el profesor Daniel Glor, quien es doctor en teología, pero primero fue profesor de primaria. Fue profesor en la UVL del 2010 al 2013 y siempre es un profesor invitado. Y también él está enseñando en Malasia en el Seminario Teológico de Sabah. Entonces, profesor Daniel Glor, qué placer que esté con nosotros otra vez. ¿Cómo está? Gracias. Estoy muy bien, estoy muy contento de esta invitación y esta oportunidad para hablar de un personaje muy especial ah, ah, hoy. Sí. Sí, es que hoy vamos a dedicarnos a hablar de un personaje, yo no sé si decir dramático, pero un personaje principal en la historia de Jesús, porque sin este personaje, muchas cosas que Jesús vivió no se hubieran podido hacer, o según nos cuentan esos relatos. Entonces nos vamos a dedicar a hablar de Judas. Cuando le dije a mi mamá que iba a hablar de Judas, me dijo, pero Judas es el hermano de Jesús. Entonces yo le dije, no, vamos a hablar de Judas Iscariote, el Judas que entregó a Jesús según los relatos de los evangelios, pero lo vamos a conocer. Y además de eso, después de conocer un poco el Judas que se nos presentan en los relatos bíblicos, vamos a hablar también del famoso evangelio de Judas, pero eso lo vamos a hacer después. Entonces, quédense con nosotros hasta el final, ya sea que hagamos un episodio extenso o que lo dividamos en dos, pero acompáñenos a conocer a este personaje. Yo estoy emocionadísima, ¿verdad? Porque se ha dicho mucho, pero vamos a ver qué nos enseña hoy el profesor. Entonces, profesor, ¿cómo empezamos? Yo solo sé que es Judas Iscariote. Sí, gracias por la palabra. Primero am, para entender más este personaje, vamos paso por paso, evangelio por evangelio, pero antes de ir a los evangelios, quería presentar un hecho, es decir, cuando abrimos la concordancia y buscamos el nombre Judas Iscariote. En el Nuevo Testamento, el nombre Judas Iscariote se encuentra o aparece 22 veces, a la excepción de un relato, es un relato en los Hechos. A la excepción de este relato, el nombre Judas Iscariote solamente aparece en los 4 evangelios, y el evangelio que utiliza más el nombre Judas Iscariote es el evangelio de Juan, donde el nombre Judas Iscariote aparece 8 veces. Por eso empezamos la descripción, la presentación de Judas Iscariote por el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan hay 2 textos que no se encuentran en los otros 3 evangelios, que muchas veces se llaman los evangelios sinópticos, es decir, el evangelio de Marcos, el evangelio de Mateo y el evangelio de Lucas. En el evangelio de Juan hay 2 textos que no aparecen en los otros 3 evangelios. En el primer texto, y este primer texto se encuentra en el capítulo 6,
al final del discurso de Jesús sobre el pan de vida. em, Al final de este discurso, Jesús está enseñando a sus discípulos en Capernaum, una ciudad en Galilea, diciendo que uno de los discípulos va a entregar a Jesús y que este discípulo es un diablo. En griego es un diablo. Es importante entender que Jesús no dice que Judas Iscariote es el diablo, pero es un diablo en el sentido del griego que él va a desacreditar a Jesús. Este es el sentido de esta palabra. Y en este primer relato, el narrador llama a este discípulo Judas Iscariote, hijo de Simón. Judas Iscariote, hijo de Simón. En cuanto a este nombre, quería explicar dos cosas. Primero, Iscariote, porque el narrador añade Iscariote al nombre de Judas. Claro, es para distinguirle de otros Judas en la Biblia, pero hay una gran controversia del origen o del significado de esta palabra Iscariote. Hay exegetas que dicen que Iscariote significa el hombre de Keriot. El hombre de Keriot. Keriot es un pequeño pueblo al sur de la provincia de Judea. Este es una explicación. Ah, Otros dicen que la palabra Iscariote, donde hay una palabra latina sicarios, que el nombre Iscariote significa asesino, asesino. Y una tercera posición que viene del arameo, diciendo que Iscariote significa el falso. Es decir, que en las ciencias bíblicas hay tres posiciones en cuanto al origen del nombre Iscariote. Hay, primero, se puede referir al origen geográfico de Judas, que él viene de Keriot. O, segundo, significa asesino, o tercero, significa el falso. No hay, cuando leemos comentarios, siempre hay estas tres posibilidades, o no hay una decisión definitiva. Y el segundo punto, Juan dice que él es hijo de Simón, es decir, que la identidad de Judas se precisa por el nombre de su padre, es decir, su padre se llama Simón. Este en cuanto al nombre completo que se usa en el Evangelio de Juan. Y en este relato, es decir, el final del discurso sobre el pan de vida, que es la primera vez que el personaje de Judas Iscariote, hijo de Simón, aparece. En un segundo texto de Juan, que también solamente se encuentra en Juan, es decir, Juan capítulo 13,
es el episodio donde Jesús lava los pies a los discípulos y antes de lavar los pies a los discípulos, el narrador dice que el diablo ya había puesto en el corazón. El diablo ya había puesto en el corazón. Cuando vamos al texto griego, la formulación que se encuentra en el versículo 2 del capítulo 13, esta formulación no es clara, porque a partir del griego podemos entender que el diablo, habiendo puesto ya en su corazón que Judas lo traicionaría. Y otra lectura sería que el diablo habiendo puesto ya en el corazón de Judas que le traicionaría. So, a partir del texto griego, no es tan claro si el diablo ya había puesto en el corazón de Judas o que el diablo ha puesto en su propio corazón que Judas va a traicionar a Jesús. So, el texto griego está abierto, pero lo importante que al principio de la segunda parte del Evangelio de Juan, el diablo ya tomó una decisión para que se entregue Jesús. En cuanto a esta decisión del diablo, se puede decir que en este segundo texto de Juan se ve que la traición de Judas necesariamente no se puede atribuir a Judas mismo, pero que es la obra del diablo. Es decir, que el diablo está haciendo su obra a través de Judas. So, estos son los dos textos que solamente se encuentran en el Evangelio de Juan en cuanto a Judas Iscariote. Ahora vamos a un otro punto, un texto que se encuentra también en el Evangelio de Juan, pero también en Mateo y Marcos. Este tercer texto es la unción de Jesús, la unción de Jesús. So, este tercer texto de Juan también se encuentra en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Marcos y en los dos evangelios al final. La diferencia es que solamente el Evangelio de Juan menciona la presencia de Judas en esta escena. So, aunque Mateo y Marcos relatan la misma escena en cuanto a la unción de Jesús, pero solamente Juan menciona la presencia de Judas en esta escena. Y en esta escena, en Juan capítulo 12, otra vez Judas se llama Iscariote, hijo de Simón, y otra vez Juan dice que él es que va a entregar a Jesús. En esta escena, el narrador nos dice que cuando Judas vio que María ungió los pies de Jesús con un perfume carísimo, pregunto a voz alta, ¿por qué este perfume no se vende
para dar el dinero a los pobres. Este no se encuentra en los dos evangelios de Mateo y Marcos. En el siguiente, el narrador va a describir Judas como un ladrón, que de hecho no está pensando en los pobres, pero de hecho que Judas quería robar este dinero porque es Judas que tiene la bolsa de los discípulos. En realidad, para el narrador del Evangelio de Juan, Judas Iscariote no tiene en mente a los pobres, sino su propio interés. Es codicioso, se podría decir, porque yo sí recuerdo que a mí me explicaban que Judas era como el contador, el que manejaba las cuentas del grupo. Entonces, como ha pasado en muchos lugares y en muchas asociaciones, ¿verdad? Y el que maneja la plata y también agarra de la plata. Esa es la idea que a mí me habían enseñado siempre de Judas. ¿Está bien eso? Exactamente, en este relato de la unción de Jesús, este es como el narrador también ve a Judas Iscariote. Y claro, en esta narración, el narrador quería em, poner en contraste estos dos personajes, María y Judas Iscariote. María, eh, ella ungió a Jesús por amor a Jesús, mientras Judas se presenta como el personaje que no tiene amor a Jesús, pero amor al dinero. Este sería el tercer relato en el Evangelio de Juan, que también se encuentra en los Evangelios de Mateo y Marcos. Tal vez alguna persona van a decir, pero también hay un relato de unción en el Evangelio de Lucas, pero esta unción no está al final del Evangelio de Lucas, pero en el capítulo 7 y tiene totalmente otra función. Y por eso es un relato diferente. En el próximo punto vamos a ver dos textos que se encuentran en los cuatro evangelios. El primer texto en los evangelios sinópticos, este texto se llama la Cena del Señor, la Cena del Señor, pero es muy diferente el Evangelio de Juan. Pero para facilitar la explicación, es decir, este texto en común entre los cuatro evangelios se llama la Cena del Señor. En esta nueva escena de la Cena del Señor, los cuatro evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, relatan que uno de los discípulos va a entregar a Jesús. Los cuatro evangelistas dicen que uno de los discípulos va a entregar a Jesús, pero solo Mateo y Juan mencionan el nombre de Judas Iscariote.
solo Mateo y Juan mencionan el nombre de Judas Iscariote. Marcos y Lucas no mencionan el nombre de Judas Iscariote. En el Evangelio de Juan, Juan desarrolla esta escena del anuncio de la entrega de Jesús en muchos detalles. Es un relato muy detallado en el capítulo 13 del Evangelio de Juan. Lo interesante y lo especial de este relato en el Evangelio de Juan es que solamente el Evangelio de Juan relata que Jesús da el pan mojado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para identificarle. Es el único evangelio entre los 4 evangelios que menciona que Jesús da el pan mojado a Judas Iscariote. Y después que Jesús dio el pan mojado a Judas Iscariote, después Satanás entró en él. Y nos recordamos ah, del episodio anterior donde yo expliqué que Satanás tomó la decisión en su corazón para que Judas entrega a Jesús. Y ahora, después del acto de Jesús con el pan mojado, después de este acto, Satanás entró en Judas. Es decir, Satanás toma posesión de Judas para que Judas ejecuta esta meta de Satanás. Después de Jesús dice a Judas, lo que va a hacer, hazlo pronto. Es decir, que una vez que Judas ha recibido y comido el bocado de pan, Jesús le destinaba a Satanás para que Satanás pueda apoderarse de Judas. Pero un detalle importante que muchas veces no nos damos cuenta, no es Satanás que toma la decisión que Judas va a entregar a Jesús, porque es Jesús que dice a Judas lo que va a hacer, hazlo pronto. No es Satanás, sino Jesús que toma la decisión que el tiempo ya llegó para cumplir eh, esta misión de Satanás. En el Evangelio de Mateo, donde el nombre Judas Iscariote también se menciona, en el Evangelio de Mateo, Judas mismo pregunta a Jesús. Judas mismo pregunta a Jesús si es él que va a entregar a Jesús. Y Jesús responde afirmativamente. Este es el primer relato que los 4 evangelios tienen en común, es el anuncio de la entrega de Jesús, pero solamente Juan y Mateo mencionan el nombre de Judas Iscariote. La segunda escena que tienen en común los 4 evangelistas es la entrega de Jesús, la entrega de Jesús. En el Evangelio de Juan, el narrador dice que Judas
conoce el lugar al otro lado del torrente de Cedrón. Esto es en el capítulo 18 del Evangelio de Juan. Es decir, que el saber de Judas le permite cumplir su propósito. Enseguida, el narrador relata que Judas Iscariote, juntos con una compañía de soldados y guardias, fue a este lugar conocido. Y con esta tropa que representa al mundo hostil, se pone en marcha la entrega de Jesús para que sería condenado. Pero hay un diálogo. Jesús pregunta a la tropa, ¿a quién buscáis? Y la tropa armada responde a Jesús, el Nazareno. Y después Jesús responde, yo soy, yo soy. Al pronunciar las palabras, yo soy, Jesús se designa primero como la persona que ellos están buscando, pero, y este es importante, pero al mismo tiempo muestra que la persona que ellos van a arrestar es el revelador, el enviado del Padre, porque en el Evangelio de Juan hay 7 dichos donde Jesús dice, yo soy, yo soy, yo soy. So, esta frase pequeña, yo soy, no solamente ayuda a la tropa amada para reconocer que Él es Jesús, pero al mismo tiempo ellos no van a arrestar a cualquier personaje, pero el revelador, el enviado del Padre. So, este es muy importante. En el Evangelio de Lucas, el narrador también dice que Judas estaba con un grupo armado, pero, y este es muy conocido de mucha gente, Lucas añade algo que no se encuentra en el Evangelio de Juan. Judas da un beso a Jesús como señal convenida entre Judas y la tropa armada. So, este es el famoso beso de El Judas. beso de Judas. Ahí, perdón, estamos hablando de Lucas 22, como por el 50, ¿verdad? Exactamente. Estoy aquí buscando Lucas 22, versículos 47 97 es el y, beso. Ajá. y siguiente. Sí, Nada más es para que las personas que nos están viendo, si tienen Biblia a mano, puedan seguirnos. sí. So, es importante de entender este beso. Bueno, como ya le dije, este beso es la señal convenida entre Judas y la tropa armada. Pero como eh, pienso mucha gente entiendo, el beso es también un saludo de amor y de amistad. Es una expresión de cercanía y respeto. Eso es muy importante de entender que
que Judas en el Evangelio de Lucas y también en los otros dos, Mateo y Judas, usa una señal que de hecho muestra amor y amistad para entregar Jesús a esta tropa armada. Después de este beso, Jesús dice a Judas en el versículo 48 del capítulo 22, dice a Judas, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Es decir, en el Evangelio de Judas, en el Evangelio de Lucas, Jesús muestra una reacción hacia este beso de Judas con esta pregunta. Ahora vamos al tercer evangelio que tiene la escena de la entregada de Jesús, es el evangelio de Marcos. El evangelio de Marcos también menciona la tropa armada y menciona también el beso como señal para reconocer a Jesús. Pero a la diferencia del Evangelio de Lucas, el Evangelio de Marcos no menciona ninguna reacción de la parte de Jesús. Y finalmente, el Evangelio de Mateo también menciona la tropa armada, también menciona el beso y como en el Evangelio de Lucas relata la reacción de Jesús después del beso de Judas. Pero la reacción de Jesús en el Evangelio de Mateo es diferente de la reacción de Jesús en el Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Mateo, Jesús dice a Judas, amigo, ¿a qué vienes? Amigo, ¿a qué vienes? Para resumir esta escena de la entrega de Jesús, podemos decir los cuatro evangelios relatan que Judas llega con un grupo de personas armadas para arrestar a Jesús. Pero solo los tres evangelios sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas, mencionan el famoso beso de Judas como señal para reconocer a Jesús. En el Evangelio de Juan, al contrario, Jesús mismo se identifica como el que ellos buscan, porque Jesús mismo dice, yo soy. Profesor, nada más, si las personas quieren hacer la comparativa y tal vez usar colores y todo en la casa, voy a darles las citas así rápidamente. Espero no enredarme. Estamos hablando de Mateo 26, bueno, toda la parte del resto de Jesús es Mateo 26, 47 al 56. Luego Marcos 14, del 43 al 50. Después Lucas 22, del 47 al 53. Y Juan 18, del 2 al 11. Todo eso son el relato de Jesús y se puede hacer la comparativa, que es lo que el profesor nos acaba de explicar. Estoy bien, ¿verdad? Sí, exactamente. Estas son las referencias. Sí. Profesor, creo que vamos a pasar al siguiente punto, ¿verdad? Y ya que tengo Sí, la Biblia aquí a mano, voy a hacer la pregunta, porque cuando me dijeron que vamos a grabar sobre Judas, fue lo primero que me preguntaron y la verdad yo ni siquiera lo había notado. Y es que vamos a hablar después de que Judas entrega a Jesús,
está la famosa historia de que Judas se suicida, ¿verdad? Y entonces alguien me dijo, pero es que hay dos relatos diferentes. En una se suicida y en otra tiene un accidente. Y yo no le había prestado atención. Entonces, quiero leer, tengo una Reina Valera acá, quiero leer el Mateo 27 del 3 al 8 y después voy a leer Hechos 1, los versículos 18 y 19. Entonces, en Mateo 27 del 3 al 8 dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y se fue y se ahorcó. Bueno, voy a leer hasta el 6. Entonces, en ese Judas se ahorca. Pero luego vamos a Hechos, ¿verdad? Y en Hechos 1, 18 y 19 están todos los discípulos reunidos decidiendo quién va a sustituir a Judas, ¿verdad? Y entonces, si no me equivoco, es Pedro el que está contando lo que pasó con Judas. Y Pedro dice, entonces pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Entonces, a mí lo que me llama la atención es que en los dos se muere. En los dos hay una explicación por qué el campo, eso no lo leí en Mateo, creo que es el versículo 7 y 8, explica entonces por qué ese campo se llama campo de sangre. Pero en uno se ahorca y en otro se cae y se abre el abdomen y se le salen los intestinos. Entonces, ¿qué podemos hablar de esta muerte de Judas? ¿Se suicidó, no se suicidó? ¿O simplemente son explicaciones que se dieron para una muerte y para poder explicar por qué el campo donde se muere se llama campo de sangre? Sí, bueno, después de una pequeña introducción, voy a explicar en más detalle el relato de Mateo, porque los detalles son muy importantes. Pero, eh, como dijo Raquel, hay dos tradiciones. Hay la tradición en los hechos escritos por Lucas y otra tradición, el Evangelio de Mateo. Y como dijo Raquel, en los dos relatos, am, Judas murió, pero en el relato de los hechos es un accidente, pero en el Evangelio de Mateo es un suicidio. Por eso los exegetas dicen que en Jerusalén, donde este sucedió, había una tradición oral fuerte e importante que narró la muerte de Judas. Y parece que fue una tradición muy importante porque Lucas como Mateo toman esta tradición. Pero como los dos textos, la narración es tan diferente, eh, la mayoría de los exegetas dicen que fue solamente una tradición oral y no escrita, porque es tan diferente. Ahora primero voy a explicar este famoso relato de Mateo, en Mateo capítulo 27, versículo 3 a 10. Si queremos hacer una pequeña estructura de este relato, en los versículos 3 a 5, en los versículos 3 a 5, Mateo describe la situación de Judas y en los versículos 6 a 10, Mateo describe lo que los sumos sacerdotes van a hacer con
el dinero devuelto por Judas. So, primero, en los versículos 3 a 5, después que Judas vio que Jesús fue condenado, Judas se arrepintió y devolvió los 30 piezas de plata a los sumos sacerdotes. Ahora aquí ya hay un problema, es que la palabra griega para arrepentirse no es la palabra común que normalmente se usa para un cambio de corazón, pero es otra palabra que de hecho significa tener remordimientos o Judas tenía presa de remordimientos. Es decir, que cuando leemos los comentarios hay dos posiciones. Hay comentaristas que van a decir que Judas se arrepintió después que él vio que Jesús fue condenado. Otros van a decir que no es un arrepentirse, solamente es tener remordimiento. Acá es muy difícil de tomar una decisión, pero después que Judas devolvió los 30 piezas de plata a los sumos sacerdotes, Judas dijo a los sumos sacerdotes que él ha pecado, porque ha entregado a sangre inocente. So, esta confesión de Judas es muy importante. So, podemos decir cualquier cosa en cuanto es arrepentirse o tener remordimientos, pero después de Judas dice que él ha pecado porque ha entregado a sangre inocente. Es decir, que en esta escena, Judas, de hecho, nunca quería que Jesús, su maestro, sería condenado a muerte, porque Judas mismo dice, ha pecado porque ha entregado a sangre inocente. Con esta confesión de pecado, Judas asume la responsabilidad de su acción. Pero la catástrofe viene de los sumos sacerdotes, porque no les importa a los sumos sacerdotes. No les importa a los sumos sacerdotes. Todo el asunto del pecado es el problema de Judas y no su problema. En otras palabras, los sumos sacerdotes como líderes religiosos de la comunidad judía no reciben la confesión de Judas. Ellos abandonan a Judas y lo dejan solo ante su destino. ¿Y qué sucede después de
Judas arrojó las piezas de plata en el templo, salió, se fue y se ahorcó. Nunca Mateo afirma que la muerte de Judas haya sido un castigo divino. Tampoco Mateo nunca afirma que Judas se haya condenado eternamente. Nunca. Lo trágico en el Evangelio de Mateo es que Judas no se ahorca por haber entregado a Jesús, porque Judas ya dijo ha pecado, es decir, ya asumió la responsabilidad catastrófica de su responsabilidad de su acción catastrófica. Él no se ahoga por haber entregado a Jesús en manos de los sacerdotes, sino por el rechazo de los sacerdotes y ancianos de Jerusalén. Este es importantísimo de entender. Profesor, yo creo que es que ahí a Judas, ¿verdad? Va a ser despreciado por los demás discípulos que eran con las personas con las que las había caminado durante los últimos años, que se podía decir que eran sus amigos, pero también, digamos, cambia de bando, ¿verdad? Se va entonces del lado del templo y también es rechazado ahí. Creo que empezó a sentirse solo y se dio cuenta que ya no iba a ser aceptado en ninguno de los lugares que frecuentaba. ¿O me equivoco? Primero, esto ciertamente, pero para él, que nunca de hecho quería que Jesús va a ser condenado, eh, para él ver que este va a suceder a su maestro y que los sumos sacerdotes como líderes de la comunidad judía no reciben su confesión de pecado, para él no había ninguna salida más que suicidarse, porque él no, él no puede enfrentar em, eh, ese destino solo. Y es interesante que antes de Judas, como sabemos, Pedro va a negar a Jesús 3 veces. Y después que Pedro se dio cuenta de lo que sucedió, él se va y lloró mucho. Es decir, que Pedro eh, vio una salida de lo que él hizo, pero Judas estaba con los sacerdotes y los sacerdotes no le abrían una salida para salir de lo que sucedió. Él no tenía más esperanza. Te podemos decir que se deprimió, Más que sí, estaba, devastado. sí, estaba que Judas no tenía, no tuvo más remedio que matarse. Sí. No, es que me estoy pensando y contextualizándolo un poco en la realidad, ¿verdad? Que vivimos. ¿Cuántas personas se sienten así? ¿Cuántas personas, por dinero, por diferentes razones, toman decisiones, aceptan un soborno y pierden a su familia y pierden su trabajo o pierden su libertad o por las razones que sean, también hay personas que se deprimen y no encuentran salida y no tienen más, o sea, no tienen remedio más que acabar con su vida.
Y muchas veces tal vez, o aquí nos cuenta el relato que Judas se ahorcó, pero ¿cuántas veces es a través del alcohol o cuántas veces es a través de otras cosas que van haciendo que las personas se vayan suicidando de a poquito, ¿verdad? Lo digo casualmente porque ahorita escuchándolo usted, me acordé de una situación que vivimos hace un año en mi familia muy similar. Entonces me tocó mucho. Sí, y me parece que podemos aprender algo muy importante de este relato de Judas, que am, am, Judas confesó su pecado, pero los líderes no le escucharon, lo rechazaron. Y me parece, en situaciones como usted mencionó, de depresión o de sí, haber sido algo muy terrible. Y si no hay una persona que escucha y da una salida, como le dije con Judas, no tiene más remedio que matarse. Por eso es tan importante cualquier crimen que una persona hace, pero la persona tiene, podemos decir, un derecho para ser escuchado. Y escuchar a una persona puede dar una salida a esta persona, pero Judas no había, no había nadie, y especialmente no los líderes que le escucharon. Y este es lo trágico de Judas. Claro, también yo me pongo a pensar de parte de los sacerdotes. Si ellos aceptaban esa confesión, era aceptar que ellos también habían pecado, porque fueron ellos los que pagaron ese dinero. Exacto. Y este es lo terrible en este relato, es que en la segunda parte, los versículos 6 a 10, como usted dice muy bien, ellos dieron el dinero a Judas y después que Judas echó el dinero al templo, ellos tomaron este dinero, es decir, los sacerdotes no se arrepienten ni se suicidan, pero podemos decir con otra palabra, es como ellos blanquean el dinero de traición y como está escrito en los versículos 6 a 10, ellos van a comprar este cementerio, ¿no? Y este es, me parece, es un escándalo enorme. Es decir, que primero condenaron a Jesús a la muerte, ¿no? Y, pero después dicen, bueno, este dinero no se puede poner en el tesoro, es decir, son muy, ¿cómo se dice? Se dice puntilloso, ¿no? Puntilloso con la Quisquilloso, ¿ah? quisquilloso. Quisquilloso con la santidad Mm, del templo, ¿no? Pero no le importa de entregar a Jesús a su muerte y no le importa el destino de Judas. Y me parece que en este relato de Mateo 27, versículos 3 a 10, muchas veces la gente nos enfocan en Judas, pero no vemos, no vemos el contraste que Mateo pone, es decir, Judas, aunque fue un crimen grave, pero él se arrepintió y reconocía su pecado. Pero los sacerdotes que también tienen una responsabilidad en esta tragedia, no se arrepienten y no dicen nada. Al contrario, como Poncio Pilato podemos se lavan decir, las manos.
se lavan las manos. De hecho, a mí me llama la atención porque, vamos a ver, ellos agarran estas monedas porque son ellos quienes le pagan a Judas. Sí, Entonces, ellos agarran estas monedas, le pagan a Judas. Judas las devuelve y si Judas se suicida. Entonces ellos dicen, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. Eso en el versículo 6. Entonces quiere decir que ellos pagaron algo que tenía precio de sangre. O sea, sí lo sacan del tesoro. Bueno, asumo que lo sacan del tesoro o lo pagan de alguna forma a Judas, pero ya luego no lo aceptan porque es precio de sangre. O sea, ellos pagaron por hacer este delito, pero ellos sí, no lo reconocen. Entonces, exactamente, diciendo, ok, entonces mejor di, este dinero hay que hacerlo a algo, compremos este terreno para hacer el cementerio. exactamente, sí. Y este, de hecho, es el escándalo. Es decir, que muchas veces en la historia de la iglesia y en el pensamiento común siempre describimos Judas como el más malo de toda la gente que existe, ah, pero Mateo no excusa a Judas, ¿no? Porque Judas va a hacer su confesión. Pero lo más trágico es decir que los sacerdotes, que están tan responsables como Judas, se caen y peor, van a usar este dinero de sangre para comprar un cementerio y dejar Judas a su destino. De hecho, el nombre del campo es trágico, porque al final le ponen campo de sangre. ¿Sí? Y en el relato de Hechos pasa igual, o sea, hablando de que al final fue un precio de sangre lo que compró ese campo. Sí. Y este es exactamente el el punto de conexión entre estos dos relatos. Pero, ¿por qué los hechos? ¿Por qué Lucas ya otra interpretación? Porque Lucas no dice que Judas se ahorcó, pero que se cayó de cabeza. Bueno, hay una tradición judía, y también se encuentra uno de los libros deuterocanónicos, es decir, uno de estos 7 libros que la Biblia católica tiene, pero no la Biblia protestante, es am, es el libro de la sabiduría, el libro de la sabiduría, capítulo 4 versículo 19, donde está escrito que los impíos caen de cabeza, caen de cabeza, y es decir, para mostrar que la muerte de Judas, caer de cabeza, es una muerte de un impío y describe la muerte de Judas como una muerte ignominiosa. So, eh, es por eso que Lucas da otra interpretación a la muerte eh, a la muerte de Judas en comparación con Mateo. So, es decir, viene de esta tradición judía en cuanto a los impíos. Es decir, para Pedro en su discurso, Judas es un impío. Pero para Mateo, Judas se arrepintió y confesó su pecado. Es interesante, yo hablé con una persona del podcast, y esa persona tiene una idea interesante porque Mateo es un publicano y
fue llamado por Jesús, es decir, Mateo vivía la compasión de Jesús para para salir de lo que él estaba haciendo. Y no es tan absurdo de decir que Mateo tomó este relato porque él vivía la compasión, pero desgraciadamente Judas no la vivía. Es decir, Jesús mostró compasión hacia Mateo, pero los sacerdotes, como líderes de la comunidad judía, no mostraron compasión hacia Judas. Bueno, hasta acá llega nuestra primer parte de este especial de Judas en el marco de la Semana Santa. Soy Raquel Huertas y hoy los acompaño junto con el profesor Daniel Glor. Recuerden que dentro de muy pocos días, dentro de la misma Semana Santa, vamos a tener nuestra segunda parte y conoceremos un poco más de este personaje y de su evangelio. Así que no se lo pierdan. ¡Nos vemos!